existe un concepto que va a dar respuesta a muchas situaciones que se vienen dando especialmente en los últimos tiempos, y es el concepto de hiperstición, una idea desarrollada por el CCRU. Ya vamos a ver que era esta organización desorganizada y que va a dar respuesta a muchas cosas, especialmente, por ejemplo, al Necronomicon. Bueno, esta idea de la hiperstición se refiere a situaciones ficticias que con el tiempo se van transformando en algo reales, una especie de profecía autocumplida, pero que tiene otras características, como por ejemplo el desarrollarse por sí misma, el viralizarse, el ir construyéndose de manera autónoma. El Necronomicon, en este sentido, siendo algo que partió dentro de la ficción literaria de Howard Philip Lovecraft, va a terminar desencadenándose en este mundo real como algo concreto, objetivo, tangible. La hiperstición se refiere entonces a ideas que cuando van circulando en los distintos medios van tornándose en cuestiones ya reales, concretas. Y el concepto de hiperstición cabe de manera plena, perfecta en lo que es el Necronomicon. ¿Por qué? Porque gatilla realidades donde en el fondo se construyen también propias mitologías. Entonces la idea del Necronomicon como una hiperstición parece muy adecuada. Por otro lado, hace muchos años yo leí en un diario argentino un artículo de August Derleth, donde hablaba acerca del Necronomicon como una mistificación. Otra idea que es interesante. La mistificación viene a ser una idea en el fondo que es sostenida como algo real cuando no lo es. Y da como por ejemplo, por supuesto, este texto maldito del Necronomicon, y señala como Jorge Luis Borges, cuando fue director en la Biblioteca de Buenos Aires, él habría incluido dentro de los catálogos a un ejemplar del Necronomicon. O sea, en un fichero había una ficha donde se catalogaba con todos los datos de manera coherente, todos los datos propios de la bibliotecología, el año, la editorial, o no sé si la editorial, pero el año sí, a qué correspondía, a textos antiguos, etcétera. Entonces, esta cosa que nace en el fondo como algo ficticio va a devenir en algo real. Ahora bien, la pregunta es ¿qué es lo real y qué es la imaginación, qué es lo ficticio? El CCRU se traduce como Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, y más que haber sido una institución, era una especie de proyecto donde interactuaban filósofos y distintos personajes del mundo de la contracultura, como Nick Land, y que va a construir en el fondo mecanismos de estudio de la realidad moderna, especialmente cómo funciona el capitalismo, entre otras cosas, a la vez que incorporar elementos del cómics, del meme, de las tecnologías modernas, para acelerar en el fondo la caída del capitalismo, donde el capitalismo no solo es entendido como una visión económica y una visión política, sino como algo mucho más amplio y que tiene todas las características de un demonio. Esto nos parece, por supuesto, como muy novedoso, muy insólito y quizás para mucha gente aberrante, desquiciado, pero bueno, es parte de las locas tesis que surgieron en este proyecto del CCRU.
Y se le dio pie a Lovecraft también, se lo incluyó. De hecho, se hablaba hasta de un club Cthulhu que buscaba justamente también la viralización de estas ideas surgidas de la ficción y de la imaginación para trastocar en el fondo esta realidad dominante. Al respecto, me acuerdo mucho de la visión de Thomas Ligotti, seguidor de Lovecraft, que ya hemos visto en varios videos de este canal, que habla acerca de dos realidades: una realidad normada, una realidad ortodoxa, que es la realidad aceptada, la realidad que definen las instituciones sociales relevantes y ganadoras, triunfadoras, como la iglesia, el Estado, la élite científica, etc. Y por otro lado está la realidad heterodoxa, que comprende a las alimañas, a los fantasmas, a los brujos volando, a todo esto que para la realidad ortodoxa viene a ser como lo fantástico, lo maravilloso, lo improbable, lo supersticioso, etc. Entonces, Ligotti habla en el fondo de dos tipos de realidades: una realidad que triunfa y en la que va a establecer en el fondo los sistemas de vigilancia, a lo Michel Foucault, que va a establecer lo que es verdadero, va a generar los grandes dogmas culturales. Y por otro lado están estas miradas que podríamos decir que son residuales, que están como ajenas a este orden establecido. En ese sentido, el Necronomicon pasó a ser desde pertenecer a una realidad heterodoxa y va a devenir en una realidad ortodoxa. Es una especie de intromisión, una viralización de conceptos, monstruos, libros malditos, porque el Necronomicon también es un libro dentro de otros libros, de toda una especie de bibliografía maldita, con podríamos decir, con seres y lugares que inicialmente no existen, con referencias a Yugot, a Arkham, a Innsmouth, etcétera, como también a deidades que tampoco en principio existirían, como Yog-Sothoth, Azathoth, Cthulhu, etcétera, pero que con el tiempo, al propagarse estas ideas, al correr estas ideas en la sociedad, han devenido en cosas existentes. Vamos a hablar acerca entonces del concepto de hiperstición, del Necronomicon y de las locas ideas del CCRU. Vamos entonces a ver qué nos depara esta nueva aventura. El CCRU fue un colectivo y un proyecto de investigación cultural activo en los años 1995 al año 2003, cuya base informal en realidad estuvo en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. No funcionó propiamente tal como un departamento, una facultad académica típica, sino más bien como un conjunto híbrido donde existió experimentación de tipo filosófica, política, imaginativa y de música electrónica, como mucha experimentación textual. El CCRU, o más precisamente la CCRU, porque era la Cybernetic Culture Research Unit, surge en un contexto del cyberpunk, teoría del caos, pensamiento poshumanista y el avance de la tecnología luego de la Guerra Fría. Aunque se asocia institucionalmente a Warwick, operaba de una forma marginal. Entre sus figuras centrales se encuentra Nick Land, un filósofo que, partiendo de una visión de izquierda, va a tomar posturas finalmente neoreaccionarias. Sadie Plant, teórica feminista y cibernética, y de alguna manera el filósofo Mark Fisher. Es importante señalar que esta organización, o más que organización, este proyecto, este movimiento,
no buscaba una investigación en el sentido típico, clásico, por cuanto generaba documentos y trabajos y teorías donde interactúan una serie de materiales no propios de la academia, por ejemplo, la creación de mitos artificiales, referencias ocultistas, el juego con las matemáticas, la tecnología, la programación, la crítica al capitalismo, entre otras cosas. Entre su influencia está el pensamiento de Gilles Deleuze y Guattari, las visiones de la magia del caos, William Burroughs, en especial con su teoría del lenguaje como virus, y por supuesto Howard Phillips Lovecraft. Y es precisamente de este cruce entre la CCRU con Lovecraft que queremos hablar hoy día. Como primera cosa es señalar que para la CCRU Lovecraft realmente no es un escritor de mera ficción, de pasatiempos, de goce estético solamente, sino ante todo un visionario que realiza una cartografía del mundo de la afuera, donde aparecen seres monstruosos, donde aparecen códigos secretos, símbolos y toda una bibliografía macabra que sí va a decirle mucho a este movimiento. Lovecraft introduce un universo, como bien sabemos y como hemos visto en videos anteriores, habitado por entidades a las cuales el ser humano poco le importa. Como cosa importante señalar que el acercamiento a estos seres y a la comprensión de estas realidades genera en la obra Lovecraftiana, como bien sabemos, la locura. Bueno, esta idea es retomada por la CCRU y con ello reflexionan acerca de, por ejemplo, el capitalismo entendido como un demonio, como un monstruo, una fuerza inhumana poderosa, como también toman ideas Lovecraftianas acerca de cómo se puede propagar una idea ficticia y finalmente puede devenir en algo real, que sería justamente lo que pasa con el Necronomicon, siendo este el modelo perfecto para el significado de hiperstición que ya dimos. Se trata de un libro ficticio, el Necronomicon, que opera como si fuera real. De esta manera la CCRU va a trabajar creando sus propias mitologías. Otro tema importante que se vincula también con Lovecraft, pero también con William Burroughs, es cómo entender la escritura como un ritual. Y en este sentido, ciertos textos como Meltdown imitan el estilo Lovecraftiano. También la existencia de entidades, nombres y sistemas de tipo impronunciable y genealogías fragmentarias también van a ser parte de lo que realizará la CCRU, usando en este caso códigos, sistemas abstractos, acrónimos. Y quizás lo que es más interesante es cierta similitud que puede encontrarse entre la visión Lovecraftiana de horror cósmico con la del colapso del sujeto en el sistema moderno que estudia la CCRU. Y en este sentido Lovecraft viene a ser una especie de profeta que nos habla acerca de el poco valor del humano, la irrelevancia humana en el cosmos. Y en este sentido, para la CCRU, el sujeto, el individuo, no es más que una interfaz temporal. La historia humana es un episodio menor en el cosmos. Y bueno, aquí surge también la filosofía del aceleracionismo, que es tan importante para ciertos autores como Land. Es interesante este tipo de vinculaciones por cuanto nos recuerdan también a la obra de Kenneth Grant, quien toma en serio a Lovecraft no solo como escritor, sino como un gran visionario. Para el CCRU no interesa si realmente el Necronomicon haya existido o no, que tenga una existencia tangible, sino lo que importa es aquello que produce, los efectos. Entonces lo real es aquí no tanto lo verdadero, sino más bien aquello que da resultados efectivos, el
la realidad cotidiana, lo cual también es una parte de la filosofía de la magia del caos. No importa qué ritual tú hagas, no importa con qué seres tú trabajes, si eso te va a llevar a buen puerto. Como dijimos, el Necronomicon es una hiperstición perfecta que actúa además como un virus semiótico. Para el CCR1 no importa tanto los seres que aparezcan en este texto, sino más bien el hecho de que van a ser instalados casi como una programación en la mente de las personas. Bueno, estas son algunas similitudes, algunas comparaciones, algunas reflexiones en torno a la filosofía del AN y del CCRU en relación con el Necronomicon y cómo algo que nace aparentemente de una ficción literaria se propaga por el mundo y deviene una realidad. Espero te haya gustado este video. Gracias. Y por supuesto quiero que apoyes este canal dándole like a este video, suscribiéndote y por supuesto participando de las membresías. Así vamos a hacer de este canal un canal que también va a tocar temas marginales, underground y que con el tiempo también van a devenir en estas hipersticiones y vamos a tomar también un poco por asalto a la realidad ortodoxa.